Todo el mundo cree que conoce la historia del niño que venció al gigante, pero casi todos se equivocan en la lección más importante que nos enseña. No se trata del tamaño, se trata de algo que todos tenemos y que a menudo olvidamos usar. En un valle antiguo, bajo un sol que calentaba la tierra agrietada, dos ejércitos se miraban frente a frente. De un lado, los israelitas, acampados en una colina, nerviosos, susurrando entre ellos, con el miedo brillando en sus ojos. Del otro lado, en la colina opuesta, estaban los filisteos, un ejército fuerte y seguro de sí mismo. Llevaban semanas así, mirándose, esperando, sin que nadie se atreviera a dar el primer paso. En medio de los dos, en el fondo del valle, el silencio era tan pesado que casi se podía tocar. Y cada mañana, ese silencio se rompía. Se rompía por el sonido de pasos que hacían temblar el suelo y por una voz tan profunda y potente que parecía salir de la misma tierra. Era la voz de Goliat. Goliat no era solo un hombre, era una montaña de músculos y metal. Medía casi 3 metros de altura. Su armadura de bronce brillaba bajo el sol, pesando más que un hombre normal. Su casco era imponente, y la punta de su lanza era tan grande y pesada como una viga de tejedor. Cuando caminaba, el sonido de sus grebas de bronce chocando era como un trueno lento y constante. Cada mañana, salía al centro del valle, plantaba su enorme lanza en el suelo y gritaba al campamento de los israelitas. Su voz retumbaba en las colinas. «Elijan a un hombre», gritaba, «que baje y pelee conmigo. Si él me vence, nosotros seremos sus sirvientes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros sirvientes. Les lanzo este desafío. Denme a un hombre para que luchemos». Y después de su grito, se reía. Una risa grave y burlona que se clavaba en el corazón de cada soldado israelita. Durante 40 días, la misma escena se repetía. 40 días en los que el miedo se hacía cada vez más grande. Los soldados, incluso los más valientes, se escondían en sus tiendas. El propio rey, Saúl, un hombre alto y fuerte, no sabía qué hacer. El desafío de Goliat no solo era una burla, era una guerra psicológica que estaban perdiendo sin siquiera levantar una espada. El ejército estaba paralizado. Lejos de allí, en los campos verdes de Belén, ajeno a este miedo que consumía al ejército, un joven pastor cuidaba de sus ovejas. Se llamaba David. Era el menor de 8 hermanos, un muchacho de rostro sonriente y manos hábiles para tocar el arpa. Pasaba sus días bajo el sol y las estrellas, protegiendo a su rebaño. No era un soldado. No conocía el peso de una armadura ni el filo de una espada de guerra. Su mundo era el sonido de las ovejas, el viento en la hierba y la música de su instrumento. Conocía el peligro, sí, pero un peligro diferente. Había luchado contra leones y osos que intentaron robarle sus ovejas, armado solo con su cayado y una honda. Un día, su padre lo llamó. Le pidió que llevara comida a sus 3 hermanos mayores que estaban en el frente de batalla. David, obediente, tomó el pan, el grano tostado y los quesos y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, el aire era diferente al de sus campos. Se respiraba tensión. Los hombres hablaban en voz baja, con la mirada perdida en el valle. Justo en ese momento, mientras buscaba a sus hermanos, el suelo comenzó a vibrar. Y entonces la escuchó. La voz. Goliat había salido una vez más para su desafío diario. David vio al gigante por primera vez. Vio su tamaño, su armadura reluciente y escuchó sus palabras desafiantes. Pero mientras todos los soldados a su alrededor retrocedían con miedo, David sintió algo diferente. No sintió miedo,
Sintió indignación. ¿Quién era este hombre para desafiar así a su pueblo y a su fe? No lo podía entender. Escuchó a los soldados hablar. El rey dará grandes riquezas al hombre que lo venza, decían, y también le dará a su hija en matrimonio. Pero nadie se movía. David, con la inocencia de que no ha sido contaminado por el miedo conectivo, se acercó a unos soldados y preguntó: ¿qué se le dará al hombre que derrote a este filisteo y le quite la vergüenza a Israel? Sus hermanos mayores lo oyeron y se enfadaron. ¿Qué haces aquí?, le gritó el mayor. ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu orgullo y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. Pero David no se dejó intimidar por sus hermanos. Su pregunta no era por curiosidad, era genuina. Él veía un problema que nadie se atrevía a resolver. Sus palabras llegaron a oídos del rey Saúl, quien mandó a llamar a este joven pastor que se atrevía a hablar cuando los guerreros callaban. David se presentó ante el rey, un joven de mejillas rosadas y aspecto saludable, y le dijo con una calma sorprendente: que nadie se desanime por culpa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará con él. Saúl lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión. No puedes ir contra este filisteo para pelear con él. Tú eres solo un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Saúl veía la realidad con los ojos de la lógica. Un pastor contra un campeón de guerra. Era un imposible. Pero David tenía una perspectiva diferente. Su confianza no venía de la experiencia militar, sino de la experiencia de vida. Tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, le explicó a Saúl. Cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y la libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la quijada y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David no estaba presumiendo, estaba presentando su historial. Había enfrentado peligros mortales en soledad. Y había aprendido que la fuerza bruta no siempre es la clave. La agilidad, la precisión y la fe en su protección eran sus armas. Saúl, al ver la increíble convicción del joven, se quedó sin argumentos. Quizás una pequeña chispa de esperanza se encendió en él. «Ve y que el Señor esté contigo», dijo. Entonces Saúl intentó ayudar a David de la única manera que conocía, la manera de un soldado. Le puso a David su propia armadura, un casco de bronce y una coraza. David se la probó, se ciñó la espada del rey y trató de caminar. Pero se sentía torpe, pesado. La armadura no estaba hecha para él. No podía moverse con libertad. «No puedo caminar con esto», le dijo a Saúl, «porque no estoy acostumbrado». Y se quitó todo. Se negó a usar las herramientas del rey, las herramientas de un guerrero convencional. Sabía que si intentaba pelear como un soldado, perdería. Tenía que pelear como David. Así que, sin armadura, sin espada, solo con su ropa de pastor, David bajó hacia el arroyo que cruzaba el valle. Se agachó y, con calma, seleccionó 5 piedras lisas. Las examinó una por una, sintiendo su peso, su forma. Las guardó en su zurrón de pastor. Luego, con su cayado en una mano y su honda en la otra, comenzó a caminar hacia el centro del valle, hacia la montaña de hombre que lo esperaba. Cuando Goliat vio que quien se acercaba a él era solo un muchacho, se sintió profundamente insultado. Lo miró con desprecio y soltó una carcajada que resonó en todo el valle. «¿Soy yo un perro?», gritó el gigante, «¿para que vengas a mí con palos?». Y maldijo a David en nombre de sus dioses. «Ven aquí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». La amenaza era terrorífica. Todo el ejército de Israel contuvo la respiración esperando que el muchacho huyera aterrorizado. Pero David no retrocedió.
Se mantuvo firme y le respondió, su voz clara y segura resonando en el silencio tenso. Sus palabras no eran de un soldado, eran de alguien con una convicción inquebrantable. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina», gritó David, «pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». La diferencia era clara. Goliat confiaba en sus armas, en su fuerza física. David confiaba en algo invisible, en su fe. «Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos», continuó David, «y te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy daré los cuerpos del campamento de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Y toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos». Dicho esto, algo increíble sucedió. Mientras el gigante filisteo se ponía en marcha para acercarse a David, el joven pastor no esperó, corrió rápidamente hacia la línea de batalla, directamente hacia el gigante. Mientras corría, metió la mano en su bolsa, sacó una de las piedras lisas y la colocó en su honda. No hubo duda, no hubo pausa. Era un movimiento que había practicado miles de veces en los campos, protegiendo a sus ovejas. Confiaba en su habilidad. Comenzó a girar la honda sobre su cabeza cada vez más rápido, un zumbido cortando el aire. Goliat avanzaba, su enorme figura cubriendo el sol, seguro de su victoria. Pero David no estaba jugando el juego de Goliat. No iba a entrar en un combate cuerpo a cuerpo. Estaba cambiando las reglas de la batalla. En el momento justo, David soltó una de las cuerdas de la honda. La piedra salió disparada con una velocidad y precisión asombrosas, cruzó el aire del valle en un instante, una pequeña mancha oscura contra el cielo azul. Goliat, quizá levantando su escudo demasiado tarde, o quizá sin siquiera considerarla una amenaza, no pudo reaccionar. La piedra se hundió profundamente en su frente. El gigante se detuvo en seco. Sus ojos se quedaron en blanco. Se tambaleó por un momento como un árbol al que le han dado el último hachazo y luego se desplomó. Cayó de bruces sobre la tierra con un estruendo metálico que hizo eco por todo el valle. La montaña había caído. Un silencio total se apoderó del campo de batalla. Nadie podía creer lo que acababa de ver. El campeón invencible, el terror de Israel, yacía inmóvil en el suelo, vencido por un pastorcillo y una piedra. David corrió hacia el gigante caído, tomó la enorme espada de Goliat de su propia vaina y con ella aseguró su victoria. Al ver a su campeón derrotado, el pánico se apoderó de los filisteos. Dieron media vuelta y corrieron, huyendo para salvar sus vidas. Y entonces, un rugido estalló desde la colina de los israelitas. El miedo que los había paralizado durante 40 días se transformó en un grito de guerra y victoria. Salieron de su campamento y persiguieron a sus enemigos, consiguiendo una victoria que momentos antes parecía imposible. Esa noche, en el campamento, no había miedo. Había celebración y asombro. Todos miraban al joven David no como un niño, sino como un héroe. Pero la lección de ese día era mucho más profunda que la simple victoria de un desvalido. David no ganó porque fuera secretamente más fuerte que Goliat. David ganó porque no aceptó pelear en los términos de Goliat. Todos los demás veían un gigante invencible con una armadura impenetrable. David vio un objetivo grande y lento. Todos veían la espada y la lanza como las únicas herramientas para la batalla. David utilizó la herramienta que él dominaba, la honda, un arma a distancia que convertía la mayor ventaja de Goliat, su tamaño, en su mayor debilidad. Y esto es lo que la mayoría de la gente no entiende de esta historia. No es solo una lección sobre coraje o fe, es una lección sobre perspectiva. Todos enfrentamos gigantes en nuestras vidas. Pueden ser problemas que parecen demasiado grandes para resolver, miedos que nos paralizan o desafíos que nos hacen sentir pequeños e insignificantes.
La historia de David nos enseña que, si intentamos luchar contra estos gigantes usando las herramientas convencionales, las que ellos esperan, probablemente perderemos. Si te sientes débil, no intentes ganar con fuerza. Si te sientes lento, no intentes ganar con velocidad. En lugar de eso, la historia nos invita a dar un paso atrás y buscar nuestras propias piedras lisas. ¿Cuáles son nuestras habilidades únicas? Esas cosas que nosotros sabemos hacer bien, aunque a otros les parezcan insignificantes. Quizás es nuestra creatividad, nuestra capacidad de hablar con la gente, nuestra paciencia o nuestra forma diferente de ver el mundo. Esas son nuestras ondas. Cuando enfrentamos un problema abrumador, la pregunta no es ¿cómo puedo ser más fuerte que el problema?, sino ¿cómo puedo usar lo que ya soy para cambiar las reglas del juego? David nos enseña que la verdadera victoria no se encuentra en imitar la fuerza de nuestros oponentes, sino en abrazar y perfeccionar la nuestra, sin importar cuán pequeña o extraña le pueda parecer al resto del mundo. El gigante cayó no por el tamaño de la piedra, sino por la precisión y la audacia de quien la lanzó. Si esta historia te ha ayudado a encontrar un poco de paz, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima.